Buenos días, muchas gracias por estar acá, porque su presencia significa para nosotros un respaldo al esfuerzo que hace el Grupo RPP para organizar y llevar a cabo este primer foro Integración al Bicentenario. Como todos ustedes saben, desde hace 55 años, nuestro trabajo consiste en decir a los peruanos lo que pasa a los peruanos. Nuestro compromiso nos ancla en consecuencia con la actualidad, con lo que sucede cada día. Ha llegado el momento ahora de contribuir también proyectando una mirada hacia adelante y preguntarnos cuál es el país en que queremos vivir y que queremos legar a nuestros hijos y nuestros descendientes. El deseo que nos anima en este foro, tal como lo ha explicado Hugo Delgado, presidente del directorio de RPP, es contribuir a formar consensos de mediano y largo plazo sobre el país en el que queremos vivir. Hace más de 1900 años, el filósofo y senador romano Séneca escribió a un sobrino suyo que amaba navegar: si no sabes a qué puerto quieres ir, ningún viento te será favorable. Soplan vientos favorables en el mundo y también en nuestro país. Y si lo sabemos aprovechar, podremos aumentar nuestra producción, reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de nuestra población, restablecer la confianza en nuestras instituciones y vivir en un país del que todos podamos sentirnos orgullosos. Hemos logrado durante los últimos años progresos importantes que nuestra proclividad a la autodenigración nos lleva a soslayar, a no ver. Yo recuerdo cuando era escolar que más de la mitad de los peruanos eran analfabetos. Recuerdo que la esperanza de vida era inferior a 57 años, que solo habían 4.000 kilómetros de rutas pavimentadas en nuestro país. Y recuerdo que tomar una línea telefónica fija podía tomar más de 2 años. Es cierto que nuestra economía no crea suficientes puestos formales de trabajo. Es cierto que la anemia alcanza porcentajes indignantes en muchas de nuestras regiones. Es cierto que hemos tenido malas noticias en las últimas semanas sobre la pobreza en nuestro país, 375.000 nuevos pobres. Sabemos que nuestras ciudades están agobiadas por la inseguridad y por un transporte público dejado a la deriva. Desdichadamente, es cierto también que la corrupción desvía a bolsillos privados un porcentaje intolerable de nuestro Producto Bruto Interno. Pero si de verdad diseñamos y aplicamos políticas públicas adecuadas, podemos revertir estas carencias, forjar consensos y comenzar el tercer centenario de nuestra vida republicana para realizar lo que Jorge Basadre llamó la promesa de la vida peruana. Con ese objetivo en la mente, este foro ha convocado a altos responsables del Estado, a representantes del sector privado, de organismos multilaterales, de la academia y de la sociedad civil para contribuir a la búsqueda de soluciones a los disfuncionamientos que traban las instituciones públicas, desalientan la inversión y arruinan la confianza de los ciudadanos. De la misma manera que lo hizo Estados Unidos en 1976 y luego Francia en 1989 y luego la mayoría de nuestros vecinos en la región latinoamericana, nos apoyamos en esta cifra simbólica, 200 años desde la fundación de nuestra República, para hacer un balance de lo que hemos vivido hasta ahora y para trazar perspectivas. Ahora, el Grupo RPP y el Instituto de Integración les quieren presentar la historia de Jacqueline, una joven peruana que supo sobreponerse a los obstáculos que limitaban su derecho a una vida próspera y digna.
colegio va recogiendo toda la basura y la acumula y luego lo guarda acá. Yo me llamo Jacqueline del Águila Jaime, tengo 15 años, estoy en la Escuela de Talentos. Es una escuela que tiene a los primeros puestos de los colegios estatales de la región Callao. Y bueno, he aprendido mucho de tecnología. También he aprendido sobre lo que es inglés, en lo que es robótica, computación también he aprendido. De colegios particulares el nivel de enseñanza es mucho más alto. Y el venir acá, o sea, ya te nivelas o a veces si te esfuerzas, los puedes superar a ellos. La Escuela de Talentos, los colegios de alto rendimiento, el Colegio Mayor, todas estas son oportunidades bien interesantes, porque resulta que en este país el talento existe y está distribuido a lo largo y ancho del país. Ahora, son experiencias muy puntuales que involucran centenas o miles de chicos para un país que tiene 7 millones de estudiantes. Entonces aquí el reto se convierte en escalar estas intervenciones tan puntuales hacia intervenciones nacionales para que la educación toda sea de alta calidad. Estamos en mi antiguo colegio, que es el José Andrés Razuri Esteves 5122. De esta escuela a mi nueva escuela hay una gran diferencia, ya que aquí ni siquiera sabía manejar lo que era laptops, nada de eso, apenas una computadora, pero programas básicos, porque cuando queríamos hacer algunos trabajos no había internet, teníamos que hacerlo independientemente. No hay país desarrollado que tenga un sistema educativo pésimo. Ser país desarrollado significa tener educación de calidad, significa tener infraestructura de calidad, se requiere una visión de largo plazo, saber a dónde queremos ir, pero lo que nosotros no hemos hecho de manera sistemática es pensar en el mediano y el largo plazo. Es difícil que un Estado planifique cuando los cambios de gestión son tan frecuentes. Si en un ministerio como la educación tenemos 3 ministros en un solo año, ¿qué capacidad tienes para gestionar y llevar a cabo una reforma? Buenas tardes. Hola, hija. Hace 6 años su papá de mis hijos se fue y no me apoya económicamente, por eso me he puesto a trabajar así, vendiendo patitas en parrilla. Así le he educado a la Yaqui, a mis 3 hijos que tengo. No tengo trabajo seguro y encima ni agua tengo, es difícil, pero mis hijos me dan la fuerza para seguir, ¿no? Y la informalidad explica por qué en el Perú tenemos una presión tributaria tan baja. El hecho de tener una economía formal tan chiquita hace imposible que podamos servir las necesidades y cerrar todas las brechas que tenemos con esos recursos. Es simplemente imposible. Ven, mi amor, ven. En la mañana me levanto, compro mi agua. Yo cada tacho, ahí compro 2 soles diarios. Me parece muy caro. Un poco más, hija, un poco más. Pero ¿qué puedo hacer? Pues si no tengo, no me ofrecen esa cantidad y tengo que pagarlo nomás. Por necesidad de tener agua. ¿Cómo es así? La falta de planeamiento que muchas veces vemos en muchos sectores, en educación, en salud, pero también a nivel municipal, ¿no? En planeamiento de la ciudad, están también vinculados de alguna manera al tema de corrupción. La corrupción, cuando se vuelve tan generalizada, impide mejorar procesos públicos en general. Ven, mi amor, ¿para qué te laves? Me quedé sin agua por no apoyar a mi dirigente, por no asistir a su reunión. Varios ahí que somos así, que no tenemos agua y desagüe.
veo que mi hija pone de su parte, ¿no? Para que entre a esa escuela de talentos también. Yo decía, no va a entrar, por gusto voy a hacer. Pero ella me demuestra que sí puede. Ella misma, mamá, yo voy a poder, mamá. Si yo voy a ser profesional, mis hermanos también me van a seguir eso, me dice mi hija. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación que me hace RPP. Felicito la iniciativa y el análisis que han hecho a través de este estudio. Las estadísticas están bastante claras, los ejemplos también. Es importante ver en esta mesa cómo los diferentes sectores están representados y cómo estamos escuchando con claridad la voz de la comunidad. Creo que eso es un cambio significativo en cómo se aborda la problemática que vivimos en el país. Por un lado, la reflexión que se hace en este momento nos permite también hacer un corte en el camino para saber qué es lo que hemos logrado, cómo lo hemos logrado y qué debemos cambiar para dar un salto cualitativo al 2021. Cuando se habla del 2021, para mí es mañana, para mí es cortísimo plazo. Cuando hablamos de la Agenda 2030, hablamos de un mediano plazo. Entonces, sí es sumamente importante tener claridad de cuál es la temporalidad que estamos discutiendo, pero lo relevante de todo esto es que la reflexión es válida en la medida en que estamos en un mundo globalizado, cambiante, donde vemos grandes disparidades, conflictos armados en diferentes regiones del mundo, pero también donde vemos países que están avanzando en el tema de inteligencia artificial de una manera significativa. Entonces, ¿dónde queremos estar nosotros como Perú en este mundo que se transforma constantemente? El Sistema de Naciones Unidas en Perú consta de 17 agencias, fondos y programas. Nosotros tenemos un marco de cooperación de 2017 al 2021 y no por casualidad los temas que se han mencionado aquí, acceso a servicios básicos de calidad, instituciones transparentes, ciudadanía que participa activamente en los procesos y además una economía sostenible, con formalidad, ojalá para todos los ciudadanos, para generar una mejor calidad de vida, son los ejes que nos mueven en el país. Conscientes que estamos en un país de ingreso medio alto, en donde el Sistema de Naciones Unidas tiene que hacer la diferencia particularmente con la población en condición de vulnerabilidad y con aquellos que están en lugares más remotos, más distantes. Nosotros hemos priorizado principalmente lo que ustedes han denominado en su estudio el bono demográfico. Para nosotros la juventud es vital en este proceso. No podemos perder esta gran oportunidad que tiene Perú para trabajar con los 8 millones de jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, donde 1.5 no trabaja ni estudia. Tenemos que hacer una reflexión importante sobre qué tipo de Perú queremos también para esta población. Una población que el 2038 va a ser una población que ya pasó su etapa necesariamente de juventud y que va a tener una vida muchísimo más, tal vez larga que la que tendremos nosotros. Y por consiguiente los sistemas, los servicios de salud deberán estar apropiados de pensión, deberán estar apropiados para atender a esta población. Entonces estamos hablando de una población que tiene que ser competitiva, que requiere de mayor educación, mayor acceso a tecnología, una mejor calidad de vida, una inversión no solamente en infraestructura, sino también una inversión en capital físico y capital humano, que también se aborda en el estudio que ustedes hacen, y que requerirá seguramente que no continuemos haciendo, como se dice en inglés, business as usual. Tenemos que hacer un cambio radical en la forma en que trabajamos. Y yo creo que importante en este marco es el nuevo paradigma de desarrollo que vemos como Sistema de Naciones Unidas, que no lo inventamos nosotros, los funcionarios de Naciones Unidas, sino que los Estados miembros, la Agenda 2030, donde se plasman 17 objetivos, todos interdependientes, y donde se habla también del tema de educación, del tema de salud, pero también el tema de cambio climático, que no es menor en este país, y la necesidad urgente de reducir la pobreza extrema. Perú es un Estado miembro del Sistema de Naciones Unidas, Perú forma parte de las juntas ejecutivas de las diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas y recientemente acaba de estar en el Consejo de Seguridad. Entonces, Perú es un jugador global, lo que llamamos en inglés global player, de manera que tiene que estar a la altura también para poder replicar ese tipo de posicionamiento internacional a nivel nacional. Necesitamos buscar esa coherencia entre nuestra proyección internacional, nuestra voluntad de acceder a la OECD y que a nivel de Perú la calidad de vida de las personas
mejore significativamente. El ejemplo de Jacqueline es muy interesante porque nos deja ver con mucha claridad el tema de la interdependencia de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, esta joven, si bien es cierto, tiene acceso a una mejor educación, debería ser, ojalá, también un acceso a mejor salud, a un mejor futuro para su familia también, reducir la pobreza extrema en la que vive su familia. Entonces, hay diferentes elementos que tenemos que conjugar para realmente transformar la realidad de las personas en este momento en Perú y hacia futuro. Muchas gracias. Uno de los aspectos que muchos de los peruanos no conocemos es que en el Perú, del 100% de la inversión, el 80% de la inversión es inversión privada y 20% es inversión pública. Muy importante. Eso demuestra que tenemos que trabajar públicos y privados de la mano en aras de lograr el progreso de nuestro país. Del 80% de la inversión privada, el 80% es inversión de peruanos y 20% es inversión extranjera, que también, por supuesto, es muy bienvenida porque viene con tecnología, viene con nuevos procesos, pero somos nosotros los peruanos los que tenemos la obligación y el derecho a sacar adelante nuestro país. Es un país que tanto apreciamos, tanto queremos, pero que tiene males endémicos que tenemos que enfrentar. Los males endémicos son evidentemente la informalidad, el centralismo y la corrupción. Son males que tenemos que enfrentar si es que queremos tener mejores servicios de educación, de salud, de darle oportunidades a la gente que menos tiene. La informalidad en nuestro país es del orden del 60-70% y en el empleo está por encima del 70%. Tenemos que erradicar la informalidad. Países como Suecia, como Finlandia, países desarrollados, tienen pues poquísima informalidad. Tenemos que combatir también el centralismo que nos agobia. Decimos todos los peruanos que Dios es peruano, y Dios es peruano, por supuesto que es peruano, pero parece que sus oficinas solamente están en Lima, y eso hay que cambiarlo. Tenemos que pensar en las áreas rurales, en las zonas altoandinas, en la selva, tenemos que pensar en Huancavelica, tenemos que pensar en Ayacucho, en Cajamarca, en todas las zonas donde hay tanta pobreza que tenemos que erradicar si es que queremos progresar hacia el siglo XXI. Y por supuesto la corrupción que lamentablemente nos ha atacado en forma tremenda. Tenemos que erradicar la corrupción. Yo creo que la era digital nos presenta una oportunidad. Tratar de que todo pase por aspectos digitales nos permitirá transparentar todo lo que se hace en el Perú. ¿Por qué las licitaciones públicas tienen que ser hechas con papeles? Cuando en el fondo podría todo ser hecho a través de Internet y que podamos todos revisar qué cosa es lo que está pasando. La transparencia en todos los actos del sector público y del sector privado. Nosotros creemos que las dos metas importantes e inmediatas en el Perú son elevar el nivel de la institucionalidad. El Perú tiene un problema de institucionalidad muy serio y las personas que participamos en esas instituciones tenemos que entender que el Perú tiene que estar sobre todo. Cuando nosotros vemos los enfrentamientos entre Congreso y Ejecutivo, pues las personas que participan en el Congreso y en el Ejecutivo tienen que entender que todos somos peruanos y que todos queremos el bienestar de nuestro país. Cuando vemos los enfrentamientos entre el Poder Judicial, entre el sector privado, pues tenemos que entender que en el Perú no somos enemigos entre peruanos, podemos ser adversarios políticos, tenemos que cambiar esa forma de actuar y tenemos que ser pues mucho más solidarios con nuestro país. Eso también nos lleva a mejorar los niveles de competitividad y de productividad. No estamos solos en el mundo, en esta aldea global tenemos que competir y por supuesto eso solamente se puede hacer siendo mucho más competitivos y mucho más productivos.
Desde la CONFIEP tenemos que brindar y queremos dar un mensaje de confianza. El Perú tiene muchísimas posibilidades. Ciertamente Vallejo tuvo razón, hay hermanos tanto por hacer, pero creo que lo estamos haciendo, lo hemos logrado en los últimos 25 años, hemos avanzado en la lucha contra la pobreza, quién sabe, nos hemos retrasado un poco. Hoy día el mundo nos ofrece 1000 oportunidades. ¿Cuándo se ha visto que el mundo esté creciendo a 3.6, 3.7% del Producto Bruto Global? Es una oportunidad para el Perú, una economía pequeña, pero que por supuesto tenemos que tomarla y tenemos que progresar y ser el país desarrollado que todos queremos en el siglo XXI. Muchas gracias. Yo creo que es una buena oportunidad aprovechar el grupo de personas que estamos aquí, justamente para discutir, ¿no?, en esta idea de integración, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Yo vengo de una organización que yo de hecho voy en proceso de salida de esta organización después de 4 años de participar en ella, y es una organización que surge justamente con la idea de qué se tratan las democracias en estos días, de qué se tratan las democracias en la era digital, en un momento en el que hay tantos debates abiertos, y en particular yo creo que ha sido muy interesante el ejercicio de hablar de las democracias en América Latina. Yo siempre hablo que son democracias como adolescentes, ¿no?, después de periodos en los que las dictaduras, bueno, veníamos de dictaduras muy fuertes, algunas dictaduras militares, otras dictaduras de partidos, como el caso de México, con una centralización del poder muy profunda. Bueno, de pronto llegan las democracias como este hermoso bebé, cachetón, risueño, lleno de sueños y esperanzas, un bebé que nos traía muchas promesas de participación, de involucramiento, de equidad, incluso de que todas las voces iban a ser escuchadas después de periodos bastante oscuros. Y entonces viene este proceso de democratización de los países en América Latina, y de pronto, después de estos bebés hermosos y cachetones y sonrientes, pues empezamos a entrar a este periodo de adolescencia, ¿no? Y yo pienso que de muchas maneras estamos viviendo unas dictaduras un poco adolescentes en las que de pronto los brazos nos crecieron un poco más largos, la nariz nos creció un poco más que los ojos y los cachetes, y entonces nos damos cuenta de todas las imperfecciones de estas dictaduras, de estas democracias, perdón. Y nos damos cuenta que estas democracias surgen en escenarios bastante complejos, escenarios con una muy profunda desigualdad, y que efectivamente esta desigualdad nos impide participar a todos de manera en igualdad de condiciones, ¿no?, en estos procesos democráticos, en estos procesos de participación. Y es ahí, creo, donde es fundamental justamente hablar de integración y cuestionarnos. Creo que el video lo menciona muy bien, y decir, bueno, sí, efectivamente se abren ciertos espacios para que una persona crezca, se desarrolle, participe de una mejor manera. Sin embargo, como se mencionaba antes, hay un conjunto de condiciones que nos impiden participar en estas situaciones. En el caso de Chile, por ejemplo, ha habido una tremenda despolitización, ¿no?, de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando hay una concentración muy profunda del poder, pues la gente finalmente dice, ¿yo para qué voy a participar si al final se toman las decisiones igual que siempre? Y en esto creo que hay una gran preocupación de nuestro lado. ¿Cómo le podemos hacer para que la gente participe más? Ahora que vienen estos espacios de discusión sobre integración para el Bicentenario, ¿cómo le podemos hacer para que la gente participe más? La gente no va a participar porque es su deber, ¿no? No va a participar porque es muy importante, se los digo y lo hemos discutido mucho. No va a participar porque eso lo hace sentir un mejor ciudadano. Va a participar porque se siente escuchado en igualdad de condiciones frente a la persona que está frente a ello, ¿no? Y eso creo que es muy importante que discutamos cómo le podemos hacer para generar estos espacios. En ese sentido, bueno, pues cómo le hacemos para abrir estos espacios en los que la gente justamente tenga algo que decir, y que esa decisión que ponga sobre la mesa, esa deliberación, esa propuesta, justamente parta de un proceso de deliberación en igualdad de condiciones. Y creo que ahí es donde vale la pena enfocarnos mucho más y decir de qué se trata ser ciudadano en Perú hoy en día. ¿Cómo nos convertimos en ciudadanos en Perú hoy en día? ¿Cuáles son las condiciones sobre las cuales estamos avanzando? ¿Soy un ciudadano de primera, pero no tengo acceso a salud? ¿Soy un ciudadano de primera, pero la manera en la que participo en los medios es una manera solamente pasiva? ¿Soy un ciudadano que realmente ejerzo a plenitud mis derechos, pero no tengo espacios en los que pueda interactuar
con las autoridades, las autoridades políticas. Ahí es donde es importante enfocarnos en cómo construimos ciudadanos y cómo creamos estas condiciones para que ese paso de la niñez a la adultez, de no ser ciudadano a convertirse en un ciudadano a plenitud, justamente tenga todas las características para sentarnos a discutir y soñar no solamente con cómo hemos vivido estos últimos 200 años desde la independencia, sino cómo vamos a construir los siguientes 200 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Fernando. Y bueno, en realidad, lo primero que quería hacer es felicitar a RPP por este esfuerzo que está haciendo de poder armar una conversación entre el sector público y el sector privado sobre temas de futuro. Esto es más importante de lo que la gente se imagina. Ya nosotros al hacer seguimiento a este tipo de procesos en varios países, nos damos cuenta de la importancia que tiene la semiótica, la ciencia de los símbolos, para poder desarrollar justamente una cultura del desarrollo de mediano y de largo plazo. Yo estoy aquí para poder hablarles de dos cosas muy importantes, yo creo. El tema de cuál es el rol que tiene el gobierno en este tema, los gobiernos, en el tema del desarrollo a largo plazo, y cuál es la interacción que se tiene con la sociedad civil y el sector privado en ese esfuerzo por crear una visión nacional. Lo primero que tenemos que ver es que esta visión del país que queremos tiene que ser una visión compartida y vista desde el optimismo y las oportunidades, porque no hay otra forma de crear país si no es desde estos dos sitios, optimismo y oportunidades. ¿Quiénes están haciendo esto de esta manera? Pues en realidad todos los países desarrollados en algún momento han iniciado un proceso similar. Inglaterra, primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos, segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, Europa, luego de la reconstrucción, después de 1950, los años 60 y 70, sobre todo liderados por Francia e Inglaterra, y hoy en día los campeones mundiales de largo plazo son los países asiáticos. Los países asiáticos hoy en día están diseñando sus sociedades en función a los próximos 30, 40 o 50 años. Y en ese proceso, ¿cómo hemos estado en Latinoamérica? Pues lo que tenemos que entender es que en Latinoamérica hemos estado un poco carentes de esta visión de largo plazo. Y esto no solamente lo tenemos que achacar al sector público, también hemos tenido una base muy fuerte desde el sector privado de esta carencia de visión de futuro. El latinoamericano, per se, de acuerdo a estudios de preeminentes investigadores, sobre todo norteamericanos, tiene dos carencias. La primera carencia es de orden cultural. Nuestra cultura no nos ayuda a pensar en largo plazo. Tenemos mucho temor a los temas de incertidumbre y preferimos bloquearlos. Pero por otro lado, tenemos también otro factor muy fuerte, que desde la academia en Estados Unidos se ha conocido como cognitive bias o desviaciones cognitivas, dentro de los cuales hay varias que ustedes pueden reconocer abiertamente. La primera, los intereses individuales o grupales. La segunda, que también está muy marcada, es, digámoslo, el ego intelectual, por no decir soberbia, que en muchos casos a nosotros no nos gusta que nos digan qué cosa es lo que tenemos que hacer. La tercera, que es muy fuerte también, es el desconocimiento de unos a otros. Nosotros no nos gusta trabajar con el otro, por más de que somos una sociedad que reconocemos muy fuertemente el rol de la unidad. Estos son los principios fundamentales en los que tenemos que basar nuestro desarrollo. ¿Quiénes están trabajando hoy en día de esta manera, en una forma ordenada? Gobiernos, por ejemplo, como en el caso de Chile. Chile, los dos últimos candidatos a la presidencia, tanto el señor Guiller como el señor Piñera, los dos hablaban de procesos de largo plazo. Costa Rica está formulando visiones al 2040. Uruguay, sus sectores económicos están trabajando en función al 2050.
Y todos estos casos nosotros los conocemos de primera mano porque desde el Centro Latinoamericano de Prospectiva estamos asesorando esos procesos. Hay mucho que se puede hacer, pero sobre todo es bien importante que tengamos una interacción fluida entre el sector público y el sector privado, señores. No se puede construir país desde solamente un sitio. Tiene que construirse desde el sector privado, el sector público y la academia. Es la única manera en la que podemos crear el futuro para nuestro país. Gracias. Quisiera referirme a lo que nos ha dicho la señora Sacasa, representante permanente de la ONU en el Perú. Nos ha hablado de las 17 agencias de la ONU que forman parte del sistema de las Naciones Unidas. Eso significa actualmente infancia, educación, salud, en alimentos, desarrollo, etc. Y nos ha dicho que es muy importante para el Perú el proceso de adhesión a la OCDE, una Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Hay algunas dudas en algunos sectores, si es verdaderamente viable. Usted acompaña este proceso. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿De qué manera la voluntad de integrar este club de 35 países con buenas políticas públicas viene influyendo positivamente sobre nuestro Estado? Primero, tal vez decir que la inserción del Perú a la OECD no está divorciada del cumplimiento de la Agenda 2030. Son dos procesos que se entrelazan para poder lograr realmente formar parte de este grupo de países. Si es viable, definitivamente lo es. ¿En qué tiempo lo queremos lograr? Depende de los cambios que queramos hacer. Han habido 8 estudios concretos por parte de la OECD sobre diferentes áreas y cuáles son las recomendaciones para poder lograr cambios significativos, particularmente a nivel institucional. De manera que el qué y el cómo lo tenemos claro, ahora hay que hacerlo. Y hay que hacerlo desde una perspectiva no nada más, como mencionabas anteriormente, el sector público y el sector privado y la academia. Yo creo que la ciudadanía tiene un papel muy importante que jugar. Tenemos que empoderar a la población para que también sean veedores de esa institucionalidad transparente, de ese gobierno abierto que queremos impulsar. Y es un factor determinante para la inserción a la OECD. Ahora, sí es importante formar parte de la OECD, pero no formar parte al final de la lista, ¿no? O sea, es importante que nos tracemos una meta muchísimo más ambiciosa. No basta con ser parte de la OECD y quedar en el último nivel a la hora que haya un análisis comparado de cómo están los países. O sea, tenemos que ver que la institucionalidad para nosotros, el fortalecimiento de la institucionalidad, la gestión pública, tiene que sufrir cambios importantes. Yo quisiera agregar un tema que no es menor. Yo creo que sí hay mecanismos de planeación en el Perú sumamente sofisticados. Hay mucha capacidad intelectual y hay proyección importante que ya se ha hecho. Ahora, un tema que falta es articular esa planeación estratégica a la definición de los recursos públicos. Hay que buscar una simbiosis entre lo que se proyecta a futuro y dónde se pone el dinero. Y por otro lado, tiene que haber un cambio importante, que lo mencionaba el señor Roque, con respecto a el tema multinivel. La descentralización tiene que darse de forma efectiva. Es muy importante crear incentivos para que los gobiernos locales realmente puedan generar transformaciones. De lo contrario, o sea, si premiamos nada más a los que salen bien y no fortalecemos a los que no están tan bien, estamos generando igual inequidad y castigando a los más pobres de los pobres. Ingeniero Roque Benavides, hemos escuchado de la parte de Freddy Vargas una filípica contra el cortoplacismo. Estamos habituados a oír eso contra el Estado peruano, que no planifica, que no tiene planes de largo plazo, pero él ha dicho que tampoco el sector privado. Y sucede que usted representa el más importante de los gremios de empresarios privados. ¿Tenemos o no en el sector privado peruano una visión de largo plazo del país que queremos ser? Comencemos por no hacer esas diferencias de ponernos en casilleros estancos al público y el privado, mi querido Fernando. La verdad es que lo público y lo privado tenemos que trabajar de la mano. Lo que tenemos que tener es visión de país. El acuerdo nacional, que puede sonar algo esotérico para algunos, fue creado ya hace algunos años y sigue reuniéndose y seguramente convoca a políticos, al sector público, al sector privado, a las organizaciones de la sociedad civil. Y quién sabe, lo que tenemos que hacer
es no crear nuevas instituciones e inventar nuevas cosas, sino potenciar lo que ya tenemos. Decirle, por ejemplo, se me ocurría al Acuerdo Nacional, ya no pensemos pues en los pleitos de corto plazo que podemos tener en el Perú, sino miremos con una visión al 2050 y que el sector público y el sector privado podamos trabajar de la mano. El sector privado tiene, por supuesto, su responsabilidad. Yo repito cada vez que puedo que el deporte nacional en el Perú es señalar con el dedo acusador. Pero cuando uno señala con el dedo acusador, no nos olvidemos que hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. Y el sector privado también tiene que ser muy autocrítico. Tenemos que trabajar mucho más estrechamente con todos los sectores de la sociedad civil. Y por supuesto, uno de los aspectos que tenemos que luchar, así como dije de otros males endémicos, es el populismo. El presidente Piñera, cuando estuvo hace 2 semanas acá en Lima, lo mencionó. Uno de los peligros grandes que tenemos es pretender hacer medidas de cortísimo plazo que impacten el mediano y largo plazo. Tenemos que tener la economía del bien común. La economía del bien común no es otra cosa que no hagamos algo hoy día que va a afectar el futuro de las siguientes generaciones. El Perú tiene una responsabilidad y el sector privado es parte fundamental de lograr eso. Hablaban hace un rato de qué cosa es lo que ha pasado en el Asia, países que tienen proyecciones de muy largo plazo. Yo comparaba las 2 Coreas para irnos un poco lejos de acá. Corea del Sur, uno de los tigres del Asia, y Corea del Norte, quién sabe, la penumbra del Asia. Los 2 son coreanos, no es cuestión racial, es una cuestión de políticas y tenemos que trabajar para que las políticas en nuestro país sean promotoras del desarrollo y para eso, por supuesto, el sector privado tiene que comprometerse. No es una cuestión de decir queremos o no queremos ayudar a nuestro país. El Perú necesita de todos los peruanos y por supuesto el sector privado va a contribuir con esa visión de largo plazo. De acuerdo, puesto que se ha hecho referencia a Chile, corresponde naturalmente hablar con el señor Pablo Collado, un mexicano de nacimiento, según dicen, chileno por adopción, según he escuchado que dicen de usted en Chile. Y nos ha dicho algo que nos ha sorprendido, que hay una despolitización de los ciudadanos chilenos, lo cual les resta inteligencia y atenta contra los objetivos de su fundación. Estamos acostumbrados a ver más bien a Chile como un país que tiene un sistema de partidos estructurado y unos debates alturados, hemos visto durante la campaña, programáticos. Usted nos ha dicho lo contrario. Y quería preguntarle, puesto que uno de los temas que su fundación ha desarrollado con más pugnacidad es la lucha contra la corrupción en la vida política chilena, que no conocíamos tanto. Y han presentado iniciativas legislativas ustedes y una querella judicial por financiamiento de campaña electoral. Cuéntenos qué conexión hay entre ese tema y lo que ha caracterizado como un mal de la vida pública chilena, la pérdida de interés de los ciudadanos en la vida pública. Bueno, tremendas preguntas y que justamente creo que se entrelazan bastante bien. En primer lugar, yo creo que existe esta noción, bueno, lo voy a decir, Chile está entre los 3 o 5 países en los que desde que se puso un voto no obligatorio, desde que se le quitó la obligatoriedad del voto, que ha bajado más la participación electoral de la ciudadanía. Y llega a grados impresionantes y justamente habla también de una desigualdad muy grande en términos de participación política. Mientras que en los sectores de más ingresos económicos, la participación en las elecciones, la gente va a votar, está arriba del 80%, entre los sectores más pobres y urbanos, y entre grupos de edad, la participación electoral puede llegar hasta el 6-8%. Es increíble, ¿no? Mujeres de zonas urbanas de bajos recursos van a votar entre un 6 y 8% cuando tienen entre 18 y 22 años. O sea, las mujeres en esa edad no participan. ¿Qué pasa? Bueno, sí, hay partidos políticos muy fuertes, muy institucionales, y sin embargo la ciudadanía no se siente representada. Los partidos políticos que están hasta abajo en términos de legitimidad y de aprobación están alrededor de entre un 3 y un 5% de aprobación. O sea, la gente cree que los partidos políticos son importantes, pero no confía en ellos y no los aprueba. Entonces, ¿cómo participar
en un ámbito político cuando no confías en estas organizaciones. Y ahí vamos a este otro elemento. ¿Cómo se construye confianza en estas instituciones? Se habló ya de la transparencia, del gobierno abierto, de estos espacios en los que en verdad las instituciones hacen todo lo posible por abrir sus procedimientos, por abrir la manera en la que toman las decisiones, en la que gastan sus recursos o utilizan sus recursos. Y ahí, por ejemplo, pasamos al tema del dinero y la política. En Chile, bueno, existía una manera de financiamiento electoral que era sumamente, se financiaba la política de manera privada y las empresas podían invertir en los candidatos. Y sin embargo, no se podía saber o se podía no saber, las empresas podían hacer aportes reservados. Yo voy a aportar mucha plata para un candidato, pero no quiero que nadie sepa. Y estaban en su derecho. Eso cambió a partir de una serie de escándalos. Y eso habla de cómo es necesario abrir esta información. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de este candidato, esta candidata, de este partido político? Y justamente se ha buscado construir un andamiaje de mucha mayor transparencia para que los partidos políticos abran su información de dónde reciben financiamiento, quién está financiando esta campaña y cómo están gastando este financiamiento. Y ahí yo me extendería nada más para hablar de que en esta construcción de confianza es importante que las instituciones públicas sepan ser transparentes. No se trata solamente de publicar la información, sino de ser transparente en un sentido de abrir la información y generar un diálogo. Y ahí yo me voy a ir ampliando esta conversación a decir, si queremos crear un clima de confianza en el que las personas participen en su entorno, no solamente el sector público tiene que ser transparente, sino también el sector privado, ¿no? Y creo que ahí está uno de los grandes desafíos, y aprovechando que la complejidad de este panel, hablar de la importancia de un sector privado también transparente, un sector de medios también transparente y un sector de la sociedad civil también transparente, ¿no? Y que sepamos todos quién está detrás de esto, cuáles son los recursos que se están poniendo y finalmente cómo yo participo y cuánto de lo que yo estoy dispuesto a poner de mi bolsillo está siendo utilizado para este andamiaje institucional donde se crea o se inhibe la creación de confianza. Freddy Vargas, ya hemos hablado sobre la filípica contra el cortoplacismo que usted hizo respecto al sector privado. Yo creo que el señor Benavides contestó con bastante contundencia. Pero respecto del sector público, nosotros tenemos un C-Plan. Muchas personas no saben que existe. Y muchos altos funcionarios no lo toman mucho en cuenta. Ya nos han jalado las orejas de la OCDE que promueve la señora Sacasa. ¿Qué se debe hacer para que los ministerios acepten que tienen que coordinar y practicar políticas públicas en función de una visión común y estrategia? Ahí hay varios puntos que usted está tocando y en realidad son la base, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que necesitamos un sistema ordenado para planificar nuestra visión de mediano y de largo plazo y nuestra estrategia de ejecución. Son dos cosas diferentes, porque también a veces se confunden y se piensa que con la base de la planeación se puede hacer todo. No, tú necesitas primero armar la visión y la visión no puede ser una visión desde el sector público, sino que tiene que ser una visión coordinada de país, como nos ha dicho el señor Roque, y tiene que incluir a la sociedad civil. Una vez que tú tienes una visión coordinada de hacia dónde quieres ir, luego ya tienes que hacer la estrategia. Y la estrategia en sí también tiene dos partes. Una estrategia que tiene que armarse desde el sector público, que está basada en una planificación de largo plazo, y una estrategia del sector privado, que también tiene a su vez dos subdivisiones. La estrategia de cómo contribuye a la gran estrategia del país y cómo se alimenta a sí mismo. Ese es el esquema. Ese es el esquema que se maneja en otros países. ¿Qué implica esto? Implica que tú tienes que tener una institucionalidad ordenada para poder manejar este tema en el mediano y en el largo plazo. En ese rol, aquí en el Perú, quien tiene que manejar ese tema es el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional como articulador, no como dueño del proceso. Pero este Centro de Planeación Estratégica Nacional o Planeamiento Estratégico Nacional lo que tiene que hacer es, primero, tener un peso adecuado dentro del sector ejecutivo. Tiene que tener un nivel de ministerio, como es en el caso de Colombia. En el caso de Colombia, la DNP de Colombia, la Dirección Nacional de Planeación, tiene un nivel de ministerio. 2, maneja todo el presupuesto de infraestructura y el ordenamiento territorial del país.
en articulación con el sector público y privado. Tercero, después de que tiene todas estas funciones, arma los planes de mediano y de largo plazo. Ahora, ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es por ejemplo, el de Costa Rica o el que existía en Chile, el de los ministerios de planificación, pero no como una planificación central, sino como una planificación de una visión de futuro. Esos son los ejemplos más desarrollados dentro de la región, o por ejemplo la OPP de Uruguay, que está adscrita a la Presidencia de la República, que tiene ese nivel. Ese es un nivel parecido al que tiene este tema en Reino Unido. En Reino Unido, la oficina de Foresight del gobierno británico está adscrita a la oficina del Premier, del primer ministro. Y estos señores son los que arman el mediano y el largo plazo. O sea, primero, institucionalidad, darle el peso necesario. Dos, tiene que tener los recursos necesarios. Recursos no solamente económicos, sino también recursos de capital humano de alto nivel para poder desempeñar su misión en forma adecuada y poder articular adecuadamente con la sociedad civil y con el sector privado cómo armar estos temas. Y por último, tiene que tener las alianzas internacionales, tiene que trabajar con ONU, tiene que trabajar con OCDE, tiene que trabajar con todos los organismos internacionales que le ayuden a ver estos temas en el largo plazo. Eso es. Ingeniero Roque Benavides, usted dijo que habían tres grandes males de la sociedad peruana y los mencionó: informalidad, centralismo y corrupción. Justamente del público hay una pregunta que está dirigida a usted respecto a la informalidad. ¿Cómo combatirla eficazmente, tanto el sector privado como el Estado? Tenemos que primero ser conscientes que existe. Cuando nosotros vamos al Ministerio de Trabajo, al foro donde nos reunimos con las centrales sindicales, nos insisten que tenemos que legislar para esencialmente 28% de los trabajadores que son formales. El 72% del empleo en el Perú es informal. ¿Cómo hacemos para integrar a ese sector informal a la economía? ¿Cómo hacemos para darle oportunidades a esa gente que normalmente está en los estratos más pobres de nuestra sociedad? Yo creo que es fundamental reconocer que existe una gran informalidad en nuestro país y que tenemos que legislar para que revertir esta situación. Pues yo creo que la era, repito, la era digital nos presenta una oportunidad grande. Yo creo que hay que educar a nuestra población en los aspectos digitales y que puedan integrarse a tener una actividad económica a través de todo lo que es el aspecto digital. Pienso yo que uno de los aspectos, por supuesto, es la inversión formal y promover de que haya mucho más inversión formal. Un dato interesante es que en el Perú solamente el 30% de las transacciones financieras pasan por la banca, mientras que en Chile es el 70%. Tenemos que evitar usar el efectivo. ¿Cómo hacemos para legislar para que no se use efectivo? Porque el efectivo viene, ya sabemos, de la minería informal, de las drogas, de la tala informal, de qué sé yo, en general de todos esos males que tenemos en el Perú. Yo creo que tenemos que comenzar a legislar con mucho más visión de largo plazo y comenzar a exigirnos formalizar nuestra economía. No creo que haya una varita mágica para solucionar el tema de una informalidad rampante entre el 60 y el 70% de nuestra economía, pero que tenemos que trabajar en eso es fundamental. Para culminar nuestra mesa, quisiera que cada uno de los cuatro invitados se tome un minuto para hacer una conclusión de lo que han escuchado y de lo que han querido expresar, que lo completen. Comenzamos naturalmente con la señora María del Carmen Sacasa, representante del Sistema de Naciones Unidas en el Perú. Primero decir que esta es una misión compartida, o sea, que es insuficiente planificar sin poner indicadores concretos que nos permitan a todos los sectores asumir responsabilidad en el camino. Segundo, que tenemos que entender las disparidades y las desigualdades y la lógica de interculturalidad que existe en nuestro territorio peruano.
Las políticas públicas tienen que ser acorde a las necesidades que tienen cada una de nuestras regiones. Tenemos una geografía interesantísima, pero también un gran desafío para poder llevar todos los servicios públicos y de calidad a la población. Y tercero, que este país sí cuenta con mucha capacidad instalada. O sea, hemos avanzado muchísimo, tenemos gente que realmente está pensando en el futuro del país con herramientas claras. Necesitamos buscar cómo ser más eficientes en el gasto, desarrollar más capacidades a nivel territorial y ser más incluyentes. CEPLAN hizo un estudio en 2016 que dice que la informalidad tiene rostro femenino, y eso no es menor, porque eso quiere decir que nuestras mujeres jóvenes son las más pobres de las pobres. Y si sumamos a eso, que son mujeres indígenas o afroperuanas, están aún más excluidas. Necesitamos llegar a un punto de paridad donde las mujeres, que somos 50% de la población, tengamos los mismos derechos que tienen los hombres en nuestra sociedad. Yo diría que nunca es mal momento para planear el futuro. Sin embargo, cada momento, cada minuto que nos tardamos en hacer ese ejercicio real, se vuelve un ejercicio más difícil. Porque cada quien se acomoda en su espacio, empieza a construir su propia agenda y se vuelve más difícil conciliar estos puntos de vista. Desde esa óptica, ahora que viene este ejercicio, al final un poco quizá anacrónico, porque se festeja algo, ¿no?, de hace 100, 200 años, y que se abre esta oportunidad de soñar, de pensar el futuro, de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para pensar esto, bueno, aprovechar esta oportunidad para hacer las cosas bien, ¿no? Y para hacer las cosas cediendo muchas veces el control a estas mujeres que no han sido parte del diálogo desde hace 200 años, ¿no?, y que no han tenido una voz predominante desde nunca, quizá, ¿no? Abrirle el espacio para deliberar respecto a por qué la gente no se formaliza, justamente a los que más resistencia tienen por condiciones cotidianas. ¿Por qué no están dispuestos? ¿Por qué no existe esa disposición? Abrirles espacio y esa oportunidad a los que optan decididamente por no participar en los ejercicios políticos, a los que optan decididamente por salirse de la escuela. Si no está esa voz en esta planeación, seguramente va a ser una oportunidad que va a ser utilizada por unos pocos, ¿no?, para que las voces de siempre sean las que predominen en este diseño de futuro y no las voces de las personas que justamente tienen los menos privilegios, tienen las menos oportunidades y finalmente son los que más son afectados por el diseño de otras personas. Aprovechar esta oportunidad es una oportunidad única y utilizar los ejemplos, que hay tantos ejemplos de malas planeaciones, para hacer las cosas bien en Perú y empezando hoy. Yo tengo 4 puntitos nada más pequeños que quería que se nos queden. Lo primero, ¿por dónde comenzamos? Primer tema, tenemos que ver de qué manera es que planificamos nuestro capital físico, nuestra infraestructura. Necesitamos un plan nacional de infraestructura, 1, no 4, no 5, 1. 1, como lo han hecho los países que tienen la mejor infraestructura del mundo. Reino Unido, Singapur, Corea, Australia, los tienen. Tenemos que ir a eso, luego podemos ampliarlo cuando quieran. El tema de capital humano, nuestro capital humano tiene que desarrollarse para la 4ª revolución industrial. Señores, la 4ª revolución industrial viene en 10 años y no estamos listos. Y a eso tenemos que ir. Tercer tema, el tema de institucionalidad. Institucionalidad, y tiene que ser un trabajo no desde el Ejecutivo, sino tiene que ser Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil, que tenemos que armar cuál va a ser la institucionalidad de mediano plazo. Ese es el primer punto. El segundo punto, que ya ha sido bastante tratado en las mesas, es el tema de desarrollo territorial. Desarrollo territorial es absolutamente necesario. No ha habido país que se haya desarrollado sin tener un desarrollo territorial. Tercer punto, tenemos que lograr un equilibrio entre el corto y el largo plazo. ¿Cómo se logra eso? Pues primero, en el corto plazo tenemos que buscar eficiencias. Y en el largo plazo tenemos que diseñar el país que nosotros queremos. Último punto nada más, tenemos que ir a una campaña muy fuerte de valores, como nos dice el doctor Yamamoto de Católica. Tenemos que ir a una campaña muy fuerte de valores con 2 bases. La primera es
pensar unidos hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra visión de mediano y de largo plazo. Y la segunda, una palabra que ha sido muy olvidada en toda la región, en toda Latinoamérica: soñar. Tenemos que tener la capacidad de soñar el país que queremos tener. No tenemos que tenerle miedo a la palabra soñar. De analizar a los mayores visionarios del mundo, hemos visto de que todos usan la palabra sueña. Es evidente que tenemos que luchar contra la informalidad. Tenemos que tener un país mucho más integrado y tenemos que descentralizarlo. Tenemos que integrarnos y la única manera de hacerlo es con mucho más infraestructura. No hay derecho que en el Perú todavía tengamos pueblos aislados, que la pobreza esté principalmente en las zonas altoandinas, en la selva, y no les demos oportunidades. Y que la corrupción, por supuesto, tiene que ser erradicada porque nos quita oportunidades. Esos son males endémicos, pero peligros endémicos son, por supuesto, el populismo que puede destruirnos. Y creo que hay que planificar pensando en el impacto que tendría esa economía del bien común sobre el mediano y largo plazo. Y eso no se puede hacer caminando en una sola pata. Tenemos que empoderar a las mujeres. Yo comparto con la señora Sacasa que trabajar con el 50% de la población es un absurdo. Por supuesto que no estamos trabajando con el 50%, pero no le estamos dando su sitio. Nosotros creemos firmemente que la mujer tiene que ocupar su verdadero espacio y eso nos va a permitir desarrollar nuestro país como debería ser. El Perú tiene que recuperar los valores que se han perdido con esta lacra de la corrupción. ¿Por qué no pensamos un poco en la historia que nos ha dejado nuestro querido Perú? Pasaron 50 años desde la independencia para tener el primer gobierno civil en el Perú, con el presidente Prado. Hace 100 años estaba el presidente, o el año 1921, estaba el presidente Leguía, que fue realmente un problema serísimo. Lo que pasó que tanto así que terminó en la cárcel muerto, salió poco menos que con los pies por delante de la cárcel. Eso no puede continuar y para quienes vienen del extranjero también tienen que escuchar un poco de la historia de nuestro Perú. El Perú ha sufrido muchos problemas, desde Leguía, que tuvo que enfrentar la crisis del 29, que fue terrible. Hoy día el mundo nos está ofreciendo un ambiente propicio para desarrollarnos. Como dije, ¿cuándo se ha visto 3.6, 3.8% de crecimiento a nivel mundial? No nos olvidemos de aquellos políticos que han sido honorables y serios. El presidente Belaúnde, Aya de la Torre, gente que nos ha dejado valores y que tenemos que recuperar. A nuestros políticos también tenemos que pedirles que basen su trabajo en eso, en esa gente que nos ha enseñado el camino. Repito, Vallejo dijo, hay hermanos tanto por hacer. Yo creo que hoy día tenemos que decir, hermanos, tenemos tanto futuro que tenemos que verlo con optimismo.